¿Has pensado cómo será tu cerebro en unos años? Una de las mayores disrupciones en los próximos años es la convivencia entre humanos y tecnología, ya que esta última, con la cognitividad, va a hacer que las máquinas sean casi humanas. Alrededor de este tema, estaba leyendo este artículo de Marketing Directo, Nuestro futuro en la nube, el futuro que nos depara 2030, el cual quería comentar con vosotros. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, suscríbete a mi canal. Cerebro, tecnología y marketing son tres conceptos que van alineados porque si queremos llegar a impactar mejor a nuestros posibles clientes para que compren nuestros productos, debemos saber cómo alinear sus necesidades, es decir, cerebro, con la tecnología para tener un resultado positivo de marketing. Ray Kurzweil, un experto en computación científica, nos habla de que en no muchos años nuestro cerebro estará conectado a la nube digital, igual que hoy lo está un teléfono móvil, ¿no? Permitiendo expandir su potencial. Es decir, que esta tecnología nos permitirá ampliar nuestra capacidad de almacenamiento de información o aún mejor, acceder a una información a tiempo real que desconocemos, pero que con tan solo pensarlo, en cuestión de microsegundos tendremos la respuesta. ¿No suena interesante? Este es un tema que da mucho que pensar, ya que ¿qué sucede con la conciencia de los seres humanos cuando todos estemos conectados? Porque aunque la conciencia es algo humano, debemos ser realistas, ¿no? Ya que la tecnología es capaz de tener pensamiento autónomo, lo que potencialmente la llevará a tener una conciencia, llevando a que sea la parte tecnológica y no biológica de nuestro cerebro la que llegue a dominar. ¿Has olvidado cosas del pasado? Seguro que sí. No nos acordamos de muchas cosas cuando éramos niños o determinados momentos de nuestra vida, pero con la tecnología del futuro, toda nuestra memoria tendrá una copia de seguridad, por lo que podrá ser accesible y recuperable en cualquier momento. Imagínate recuperar nuestros conocimientos, recuerdos, habilidades, pero esto tiene un lado no tan positivo, y es que como todo lo que está conectado no es 100% seguro, por lo que nuestro cerebro puede ser hackeable, es decir, podrían entrar en él para robarnos recuerdos, pensamientos o incluso influir en ellos para modificarlos. ¿Se me está yendo la cabeza? Puede que sí, ¿no? Porque esto de lo que estoy hablando técnicamente será realidad en el futuro. Y lo importante es tener la mente abierta, asumir que el mundo cambia cada vez más rápido y nuestras vidas con él. Transformación digital es un término que realmente ha empezado a sonar en los últimos, quizá hablamos 4 o 5 años, ¿no? Y comprende mucho, porque realmente la transformación digital muchas veces se la relaciona con temas de redes sociales o con marketing digital, cuando eso solo es una pequeña parte, ¿no? Ya que la transformación digital es algo más interno de la compañía, digamos de alguna manera. Bueno, yo creo que una componente base, ¿no? Habilidad núcleo, como llamamos, sería el análisis de datos. Es decir, creo que al final cualquier proyecto o proceso de transformación digital debe ir basado en una toma de decisiones basada en datos, ¿no? Y como sabes, en el mundo digital cada vez hay más datos y uno de los grandes problemas con los que nos enfrentamos es convertir esos datos en insights que nos digan, oye, ¿por dónde debemos ir a la hora de hacer el proceso de transformación? Pues mira, aquí creo que es muy importante la persona líder de esa empresa, ¿no? Y la competencia es más un tema, no es tanto competencia, para mí es más un tema de mindset, ¿no? De mentalidad, donde el principal freno que veo en las organizaciones es la mentalidad de las personas que dirigen, que no creen realmente en la transformación digital por los motivos que sean, o no les interesa. Entonces yo me atrevería a decir que lo primero es una persona que esté convencida de la importancia de un proceso de transformación digital. Eso no es una habilidad, sino es al final una creencia, una manera de ver las cosas. Vale, perfecto. Ahí yo te diría los micromomentos. Es decir, hablabas del Customer Journey, que es muy importante, ¿no? Al final, ¿cuál es ese ciclo de vida de nuestro cliente? Ya, pero dividamos ese Customer Journey en trocitos más pequeños y veamos cómo reacciona el usuario en cada uno de esos micromomentos para, alineado con competencias de creación de contenidos, darle en ese preciso momento el contenido que le ayudará a seguir por el embudo de ventas. Pues mira, yo te diría desde un área muy importante es el contexto económico, es decir, la evolución de la economía digital, que es algo más global, más macro, pero debemos tener en cuenta.
nuevos modelos de negocio, es decir, al final es abrir la mente o buscar otras líneas de generación de ingresos más allá de las más tradicionales. Toda la parte de recursos humanos, ¿no? De endomarketing, al final hacer que las personas que estén trabajadas en la empresa estén integradas, estén a gusto, sean productivas, eso para mí de hecho es de las más importantes al final. Y luego la parte de nuevas técnicas de venta, ¿no? Muchas veces pues se sigue utilizando técnicas de venta de toda la vida, cuando a lo mejor puedes utilizar canales digitales con una efectividad mucho mayor y a un coste mucho menor, por lo cual sería también muy importante. Se están acercando a lo que se va a demandar más en el futuro, ¿no? Ahora mismo creo que estamos viviendo un momento complicado, donde está habiendo una ruptura, ¿no? Donde todavía en el mercado pues siguen muchas personas en ciertos puestos que no deberían estar, lo cual está provocando una ralentización y una baja productividad en muchos negocios. Y va a haber un momento donde se dé cuenta que hay que cambiar eso, ¿no? Entonces creo que al final los nuevos perfiles que estén más enfocados a todo ese cambio serán más proclives a ser contratados por empresas. Quien al final hace que una empresa exista o no es el consumidor. Si tu empresa no se adapta a las necesidades de ese consumidor, que eso es la transformación digital, es decir, adaptarse a lo que el consumidor necesita, probablemente surja otra empresa que se empiece a llevar parte de tu clientela, hasta llegar un momento donde te encuentres en un punto de no retorno y donde digas, anda, es que ahora mismo estoy cada vez ganando menos, y luego se llega al cierre de la empresa. Uno de los grandes ejemplos que se habla mucho de ellos, pero es que a mí me parece muy bueno, es el tema de Blockbuster, lo que pasó con Blockbuster y Netflix. Eso es un claro ejemplo de cómo una empresa líder en el mercado en muy poco tiempo pierde su negocio hasta desaparecer porque no supo adaptarse a tiempo al nuevo cliente. A ver, transformación digital no lo puede hacer una persona entera. Al final, yo de hecho, como te comentaba al principio, hablo de 9 fases de la transformación digital y el marketing es uno de ellos. El recursos humanos es otro, ventas es otro. Entonces no me creo que haya un profesional que sepa de marketing, sepa de recursos humanos, sepa de ventas, es imposible, yo no creo en eso, ¿no? En alguien que sepa bien de todo. Entonces, creo que tú debes especializarte, oye, yo soy experto en marketing y voy a trabajar la transformación digital del marketing o de las personas en recursos humanos, ¿no? Entonces creo que dependerá un poco de cada uno de las áreas a las que atacar. El primer cambio que se debería dar, no que se dé, que se debería dar es un cambio en la estructura organizacional, es decir, en el organigrama, ¿no? Donde se deben crear organigramas más planos y menos piramidales. Y esto es a mi entender, donde las estructuras deben basarse en roles y no en puestos. Es decir, yo no creo en la figura de un director de marketing, yo no creo en la figura de un director financiero y yo no creo en la figura de un director general. Creo en roles, en que una persona sea responsable de ciertas tareas y que esa persona tenga decisión hasta cierto punto. ¿Qué te quiero decir esto? Y te cuento un ejemplo que veo muy continuamente. Imagínate una empresa grande que va a hacer un evento y ese evento contratan a una empresa especialista en hacer eventos, ¿no? En hacer puestas en escena muy buenas. Pero esa empresa dice, oye, vamos a hacer esto así, pero llega el director general que no es experto en eventos y dice, no, esto no lo quiero hacer, se va a hacer como yo diga. Error. El director general no debería tener competencia para hacer eso. ¿Por qué? Porque él no sabe de eso. Entonces, al final, ¿qué quiero resumir con todo esto? Que cuando tú contratas a alguien para alguna área, debes delegar todo en esa persona, lo bueno y lo malo, porque se supone que debes confiar en ello. Porque si tú contratas a una persona para cubrir algo y no confías en su criterio, no tiene sentido. El responsable real debe ser el dueño de la empresa, el CEO o el director general. Es la máxima autoridad, es decir, porque esto es un tema de negocio. Entonces, él debe ser el primero que lidere este proceso junto con la persona que contrate para ello, pero tiene que estar liderado por él, porque si no, realmente la otra persona no va a tener poder y va a tener problemas en distintas áreas de los negocios para poder establecer cambios. De hecho, cada vez más, todavía no es muy visto, pero empresas grandes que están abordando bien sus procesos de transformación digital, están poniendo en puestos de alta dirección general a perfiles que vienen de marketing y tecnológicos. Porque se han dado cuenta que venimos acostumbrados de perfiles financieros en los puestos de dirección general, pero en este momento a lo mejor no requieres un perfil tan financiero, sino un perfil más tecnológico. Es importante que analices eso, ¿vale? Porque a día de hoy tienes poquito tráfico de visitas, pero es bueno que tengas ventas, lo cual es una muy buena señal. Entonces, es importante que primero entender, porque al final, para crear una estrategia, lo mejor es hacerlo en base a datos, ¿no? Y sobre todo, si puedes tener algún dato en este caso de conversión, como son ventas, analiza de dónde te viene la audiencia para ver
¿Dónde te están? Porque a lo mejor imagínate que resulta, me invento, alguien estás bien posicionado, apareces posicionado. Digital es algo que lleva tiempo, ¿no? Una falsa creencia es creer que nos metemos en digital, tenemos una web y esto empezamos a vender. Y esto no sucede así. Es decir, y de hecho, cada año que pasa es más complicado entrar en el mundo digital y complicado es sinónimo de más dinero. Ese es lo único que hace algo más complicado, menos complicado, ¿no? Porque al final es todo, por desgracia, cuestión de dinero. Como el tuyo, es decir, cuando alguien quiere algo, porque tú piensas cómo usamos Facebook, es decir, tú cuando quieres comprar algo, tú no vas a Facebook, tú vas a Google. Es decir, en Facebook tú te encuentras la publicidad, entonces yo me puedo encontrar una publicidad, tiraría más inicialmente por Google AdWords que por Facebook, inicialmente, ¿eh? Pero te digo también que al final, luego las estrategias, una cosa es lo que creemos y otra luego en función de los datos lo que nos dicen, porque a veces creemos una cosa, ves los datos y dices, joder, pues está funcionando esto, y ahí entonces vamos por ese canal. Entonces yo te diría que definieses un presupuesto publicitario, pues céntrate ahí. Te lo digo ¿por qué? Porque al final, aunque tu mercado pueda ser nacional, pero la llegada a tu mercado va condicionado por tu presupuesto publicitario. Entonces es mejor que si tienes presupuestos reducidos te centres en un área de acción y cuando consigas que ese área funcione bastante bien empieces a escalarlo a otras ciudades. La publicidad en AdWords es bastante compleja a día de hoy porque hay muchas opciones, muchísimas siguen sacando. Entonces yo mi planteamiento ahí es que si podéis poner todo esto en manos de alguien, muchísimo más. A ver, yo te digo del escenario más ideal al menos ideal. El más ideal es que contratéis a alguien interno que sepa de marketing digital y lo desarrolle internamente. La segunda opción, que contratéis a alguien externo que os ayude a crear una estrategia digital global y lo ejecuten. Y si tenemos que reducir a lo mínimo, ahora mismo lo que a vosotros os interesa es generar ventas en el corto plazo. Entonces, yo me centraría en publicidad digital y buscar a alguien que os gestione esa publicidad digital de manera efectiva. Porque si no, lo que puede suceder es que no te convierta. O incluso convirtiéndote, a lo mejor tienes un coste por conversión, me invento, de 10 euros y alguien que sabe te lo baja a 2 o 3 euros, lo cual al final implica un ahorro de dinero muy grande cuando estás escalando todo esto. ¿Por qué? Porque si yo a lo mejor te compro a ti y luego tu servicio es muy bueno y tal y cual y estoy contento con tu producto, aunque encuentre a alguien más barato probablemente me quede contigo ya. Pero la primera oportunidad yo probablemente me incline por mi percepción en tu web y por el precio del producto. No sé en cuanto a precio que estáis, en la media, por encima, por debajo. El marketing digital se basa todo en perder dinero para detectar lo que no funciona y con eso entender lo que funciona. Es decir, no hay una regla escrita que te diga, mira, haz esto y te va a funcionar. Es decir, vamos haciendo muchas pruebas pequeñas, es decir, esto no funciona, esto no funciona, onda, esto funciona, bien, esto no funciona, anda, esto funciona. Entonces, por eso se necesita dinero, porque el dinero lo que te va a hacer es acercarte a lo que te va a funcionar para tu negocio. A veces lo que puedes hacer es bajar tus precios puntualmente para primeros pedidos, aunque tú no ganes dinero, pero ganas un cliente. Busca tu nicho de mercado, busca quién es tu cliente, porque a lo mejor tu cliente no es ese. Es decir, hay muchos... ¿Tenéis hecho el llamado buyer persona o quién puede ser tu posible cliente? El marketing es un tema de percepciones. Es decir, cuando tú solo tienes una oportunidad a un cliente de capturarle cuando entra a tu web, porque entre por publicidad. Entonces, yo llego aquí y si tú no me transmites, tú puedes tener las... Pero si tú no me lo transmites, no vale para nada. De hecho, como verás, hay muchos productos en el mercado de todo, no solo de esto, que son una auténtica mierda y son líderes en ventas. Eso se llama marketing, no es otra cosa. Es decir, al final es jugar con percepciones de la gente. Y gente que tiene productos muy buenos que son un fracaso. Y dices, ¿por qué? Porque no han sabido transmitir eso al cliente, ¿no? Entonces, un valor correcto, es decir, joder, es que yo te las recojo manualmente y en 24 horas las tienes en tu casa. Muéstramelo cuando entre en la web. Yo no veo eso, Pero en una web no, una web es muda. Una web entro, no hay nadie y solo me venden tus imágenes, tus precios, tus textos y a lo mejor yo he mirado esta pero a mí no me convence, me voy a otra, me has perdido como cliente. Claro, ahí al final como el espacio es finito, tienes que decir qué es más importante. Entonces, ostras, pues a lo mejor es más importante transmitir eso o transmitir que las ponemos en 24 horas. Vete haciendo pruebas. Lo que hacemos con esto son test. Es decir, durante un tiempo ponemos algo al principio, ves cómo funciona, lo cambias, ves cómo funciona. Es decir, al final el marketing digital, como te decía al principio, vamos haciendo pruebas todo el rato para saber que funciona.
Entonces vas cambiando. Claro, yo no te puedo decir, oye, te va a funcionar mejor esto que esto, porque si te lo dijese te mentiría. No tengo ni idea. Es decir, yo lo que haría es empezar a probar distintas cosas hasta detectar qué es lo que funciona. Y eso te puede llevar días, meses, semanas. Nadie te puede decir una media de todo eso. Es ir probando. Y de repente te das cuenta que pones un vídeo en un sitio, ostras, y la tasa de conversión ha pasado de un 2% a un 4%, se ha duplicado. Wow, este es buen camino. Sigamos probando cosas. Pero al final es ver un poco todo este posicionamiento, es decir, porque al final son dos cosas paralelas. Uno es ese cambio de marca y cómo le transmites esa percepción al usuario, al antiguo y al nuevo, y luego a partir de ahí empezar un procedimiento para convertir en nuevos clientes o hacer cross-selling con los actuales clientes a nuevos servicios y productos. Entiendo que es un poco toda esa evolución, que al final entiendo que eso lleva meses, ¿no? Una cosa, porque esto es algo que no pasa de la noche a la mañana, como bien sabéis. Y la disrupción requiere hacer cosas diferentes y cosas arriesgadas. Yo soy experto en eso. Normalmente lo que me encuentro es que les da miedo lo que propongo. Entonces me dicen, no, Juan, eso es una locura. Pero para mí, algo tiene éxito cuando arriesgas. Y en el riesgo hay cosas que no funcionan, cosas que gustan y cosas que no gustan. Y esto es una realidad. Entonces, en todo eso, al final, sois vosotros también donde ponéis los límites. De, oye, pues esto es sí, esto no, esto tal... Pero al final es trabajar conjuntamente para crear esa estrategia y sobre todo ir probando. A mí me gusta mucho hacer cosas distintas porque si te pasa lo mismo, si queréis ser distintos... Entonces, a mí no me preocupa tanto los likes ni los fans porque realmente para mí no es una métrica de negocio. Porque es muy fácilmente manipulable. A mí al final las redes sociales lo que me preocupa es que impacten a quien deben impactar y llevarme ese usuario a vuestro canal, que es vuestra web. Y ahí busquemos la conversión. Es decir, yo al final siempre voy a negocio. A mí que tengas 2 millones de likes no me dice nada. Quiero conocer tu opinión, por lo que déjame en los comentarios con el hashtag Marketing2030 si crees que lo que he comentado en este vídeo será una realidad en menos de 15 años. Entre todos los comentarios de los vídeos del mes sortearé mi curso online de estrategia de marketing digital. Si te ha gustado este vídeo y quieres que siga haciendo más vídeos como este, dale a me gusta y suscríbete a mi canal. Y si quieres descargarte gratuitamente mi último ebook, te dejo el enlace en la descripción del vídeo. Like the bass on my trunk, I'm a little nasty, I ain't even got a front. Look you from your head down, down to your butt. I'm like Tyson, ooh.